Bienvenidos a Hablemos Podcast, un espacio donde hablaremos desde el corazón de Dios a nuestros corazones. Hoy tenemos una invitada muy especial y es Cristi Cruz. Ella tiene 24 años, es fotógrafa profesional, es esposa de Moisés Crespo, es creadora de contenidos acerca de su diario vivir, matrimonio, devocional basada en las enseñanzas cristianas. Hace poco lanzó un libro que yo sé que ha sido de gran bendición para muchas vidas, titulado Guiados a la vida devocional. Ok, yo conocí a Cristi en el 2020 en las redes sociales y decidí algo me arrepiento es de no haber encontrado su contenido antes. Y realmente nosotras estábamos muy nerviosas de que tú ibas a estar con nosotros y qué ropa nos vamos a poner, cómo Ay, vamos a gracias, hacer me dolía la la mano, así como cuando tú vas a conocer y que uno ve por primera vez, oh my God, ¿y qué vamos a hablar? ¿Y cómo que ay, Dios mío? Pero realmente es de bendición que estés aquí con nosotras. Y el episodio de hoy se llama Hablemos de devoción. Y sabemos que la devoción, en el caso de a Dios, es una entrega absoluta a la voluntad de Dios. Y queremos saber, en tu caso particular, cómo tú vives una vida de devoción. Y como una joven de tan solo 24 años, ¿cuáles han sido los retos que tú has enfrentado al vivir en devoción a Dios? Ok, bueno, primero gracias por la invitación. Realmente no sé por qué los nervios. Así que ya te dije, y esos nervios. Pero gracias por la invitación, de verdad yo estoy muy feliz de poder estar aquí con ustedes. Y muy feliz también de que ustedes tengan con este proyecto que va a ser de mucha bendición para otras personas también. Entonces, para mí el tema de la devoción a Dios es muy importante. Porque yo siento que a veces es muy fácil como ser cristianos de título y no como que ser cristianos realmente en la práctica. Como que a veces es muy fácil dejarnos envolver en el día a día y simplemente pensar que uno es cristiano porque uno va a la iglesia los domingos y porque uno se sabe algunos versículos de la Biblia, cuando realmente esa no es la esencia del cristianismo. Entonces, para mí, la devoción, cuando uno lo busca en el diccionario, habla como la fidelidad que uno expresa al Señor, esa entrega que uno expresa al Señor. Entonces, yo entiendo que como cristianos esa manera que nosotros debemos vivir. Así como cuando uno tiene una pareja, que uno está como que súper entregado y uno quiere como que buscar muchísimas formas de mostrarle ese amor y de seguir alimentando esa pasión. Yo entiendo que así, pero con mayor intencionalidad uno tiene que ser con el Señor. Porque al final, el Señor es el único capaz de llenar nuestros corazones. O sea, una pareja también. Uno lo ama y lo quiere, pero después de que uno se muera, ya. Pero ya es como que lo realmente eterno que uno tiene en la vida. Entonces, yo entiendo que la devoción a Dios es algo que uno tiene que alimentar intencionalmente. O sea, no es solamente el hecho de que como que, yo tengo devoción a Dios y ya como que yo quiero que salga de la nada. No, si yo de verdad quiero, o sea, tener una relación cercana con el Señor, acercarme más a Dios, eso es lo que uno tiene que hacer intencionalmente. Y yo siento que ahí es como cristianos, que a uno nos cuesta. Sí. Porque a nosotros nos cuesta morir a nosotros mismos. A nuestra carne le cuesta hacer las cosas. Y eso lo dice Gálatas, cuando dice que como que en nuestro espíritu y nuestros deseos batallan constantemente. Pero nosotros tenemos la certeza de que Dios nos ha dado lo que necesitamos. O sea, si ustedes piensan como que Dios ya hizo todo. O sea, Jesús murió por nosotros en la cruz. Eso nos acercó al Padre. Ya Él perdonó nuestro pecado. No tenemos nada que nos separe del Señor. Él nos dio el Espíritu Santo que dice que intercede por nosotros delante de Dios. O sea, lo único que a nosotros nos cuesta, nos falta. Y nos cuesta es tomar la decisión. Sí. Y de ahí como... Yo escuché ayer una frase que decía eso, o sea, como que cuando uno quiere un cambio, uno sabe lo que uno tiene que hacer para cambiar. Uno sabe lo que uno tiene que hacer para ser más constante en el tiempo devocional. ¿Qué uno tiene que hacer? Leer la Biblia todos los días. Algo que a mí me chocó ahorita, y creo y estoy segura que fue el Espíritu Santo hablando en mi vida,
es que a veces nosotros nos enfocamos tanto en solamente leer la Biblia como un requisito del Evangelio, pero leemos la Biblia y dejamos que lo que leímos nos pase por encima y no produzca en nosotros una transformación. Entonces a veces leemos la Biblia, no estudiamos la Biblia, no permitimos que Dios hable a nuestras vidas a través de su palabra y todo es como que déjame leer la Biblia porque este es un requisito que como evangélico debo tener. Y si el pastor pregunta, no quiero sufrir con la vergüenza de que, ay no, yo no estoy leyendo la Biblia, o no pastor, sí, mire, yo la leo, pero no todas las semanas, no todos los días. Y yo creo que realmente nuestra vida debe estar basada en la palabra de Dios, porque es la que nos guía, es la que nos transforma, es la que nos enseña. Y a veces Dios no siempre te va a enviar un profeta, Dios no siempre te va a enviar un hermano de la congregación que te diga una palabra, pero Dios todos los días te quiere hablar a través de su palabra. Y nosotros estamos como, ay Señor, mira, yo quiero que tú me hables, yo quiero que tú me digas tal cosa, y yo diciéndote, pero mira la Biblia ahí, busca la Biblia, lee, porque yo te quiero instruir, pero tú no quieres leer la Biblia. Y yo sé que cuesta, yo sé que es difícil. Y en tu caso, ¿cuáles han sido esos retos así que tú dices, mira, yo he tenido que vencer con tal cosa cuando tengo que estudiar la palabra porque llega la distracción, porque Moisés se pone insoportable? ¿Qué es lo que tú luchas y cómo tú sales de ahí en cuanto al estudio de la palabra? Mira, recientemente en las redes sociales yo tomé una pausa. Y fue porque yo me di cuenta que yo había caído en el error como de hacer las cosas muy monótonas. O sea, como mi tiempo de oración a mí me estaba costando demasiado, siendo completamente honesta. O sea, lo estaba haciendo prácticamente nulo. Estaba leyendo la Biblia, pero no lo estaba haciendo con la misma intención. Y yo sentía como que hay algo como que está mal conmigo, como, Señor, como tú estás haciendo en primer lugar. O sea, como que el Espíritu Santo siempre como que nos confronta y yo sentía esa confrontación del Espíritu Santo. Entonces, yo sabía que yo tenía que parar para poner mi relación con Dios en orden, pero como estaba como con la excusa de que yo no voy a hacer, porque yo acabo de darnos un libro, entonces voy a soltar todo esto en banda, porque, Sí. Pero realmente yo dije como que, ok, vale más la pena poner todo en pausa y trabajar mi relación con el Señor, y el Señor se encargará de todo lo demás. Sí. Entonces, yo tuve que intencionalmente, por ejemplo, con el tiempo de oración, que me estaba costando demasiado, yo me di cuenta de que yo estaba luchando con pensamientos como que orar no sirve para nada, como que Dios no me está escuchando, yo no sé si Dios me está oyendo, yo estoy hablando al aire. O sea, como cuando yo iba a orar y yo estaba hablando y era como con esos pensamientos de qué me sirve esto, Dios no me está oyendo, o sea, así, y al final literalmente como que yo me iba, porque era como que esto no sirve. Y yo tuve durante la pausa como que ir delante del Señor y decirle, mira Señor, esto es lo que yo pienso. Yo siento que orar no sirve para nada. Yo no sé si tú me estás escuchando. Y yo tuve como que comenzar a recordar la verdad de Dios, de lo que dice la Biblia, de que el Señor escucha nuestro clamor. Que ahí volvemos otra vez a la Biblia. Exactamente. Tuve como que confrontar esas mentiras que el enemigo me estaba haciendo creer con la verdad de Dios. Y ahí fue cuando como yo pude volver a mi primer amor con la oración. O sea, el hecho de, yo siento que por eso como cristiano que uno no necesita tanto la palabra de Dios, porque el enemigo siempre va a buscar la forma de distraernos y de hacernos creer, o sea, mentiras que parecen verdad. Y uno se la cree porque parece verdad. Es tan fácil. Entonces, pero cuando uno, o sea, yo recuerdo que hubo una frase que yo leí que me encantó, que dice que las personas que trabajan con dinero saben reconocer un billete falso desde que lo tienen en la mano. Entonces, cuando uno conoce la verdad de Dios, para nosotros es más fácil reconocer cuando el enemigo nos está intentando vender una mentira. Entonces, por eso, como que uno necesita conocer la palabra de Dios, para uno poder contrarrestar la mentira del enemigo y reconocerla más rápido. Entonces, yo diría que eso fue un reto, y la única forma de yo vencer ese reto fue como haciéndolo. O sea, reconociendo de que yo tenía que tomar una pausa, pero la única forma de yo restaurar mi tiempo de oración era orando. La única forma de yo, por ejemplo, yo reconocí que yo no estaba leyendo la Biblia de igual manera, y yo tuve como que ir delante del Señor y decirle, Señor, perdón, en verdad yo no estoy leyendo la Biblia igual, dame amor por tu palabra, ayúdame a enamorarme otra vez de tu palabra, ayúdame a enamorarme de lo que tú dices, ayúdame a enamorarme de ti otra vez. Y fue como que, también yo voy a orar por eso, pero también yo voy a accionar con eso. ¿Y qué yo comencé a hacer? Bueno, yo voy a leer más mi Biblia, yo voy a prestarle más atención
yo voy a ser más intencional en apreciar y valorar lo que yo estoy leyendo y en ponerlo en práctica. Entonces, yo diría que eso fue como una de mis luchas más recientes con el tema de la devoción a Dios. Y en el caso de una persona que no haya tenido una devoción, o sea, que quiere empezar una vida devocional, ¿cómo podría iniciar esa vida devocional? Yo entiendo que lo primero, o sea, porque comenzando desde el inicio, como estábamos hablando, la devoción es como esa entrega que uno, exacto, esa entrega que uno tiene hacia el Señor. Y uno busca como que alimentar esa relación con Dios a través de la oración, a través de la lectura de la Biblia, a través de la contemplación, que la contemplación es lo que hacía David. Por ejemplo, uno puede ver en los salmos que él decía que mira las estrellas, que son obra de tus dedos, como que mirando la creación y viendo a Dios a través de toda la creación, que es algo que nosotros como cristianos deberíamos practicar más también. O sea, como a través de las disciplinas espirituales, uno entonces como que comienza a alimentar esa devoción a Dios. Yo entiendo que para comenzar, simplemente hay que comenzar. O sea, comenzar a leer la Biblia, comenzar a orar más, comenzar a como eso mismo de la contemplación. Y si uno lo practicara más, porque yo siento que se habla muy poco de la contemplación, pero si a veces uno se parara y comenzara a ver como que, wow, Señor, como mira esto, o sea, mira tu creación, mira lo grande que ella es frente a nosotros, mira cómo a nosotros te importamos, como David decía, como que quién es el hombre, para que tú tengas de memoria. Y uno como cuando comienza a meditar en la grandeza del Señor y comienza a meditar en todo lo que el Señor ha hecho, como que no hay forma de uno no enamorarse de Dios, Sí. y de uno no sentirse agradecido del Señor y como de uno no querer más. Entonces, para comenzar con el tema de la devoción, primero yo siento que uno tiene que ser intencional en enamorarse del Señor, ser intencional en recordar el Evangelio. O sea, y como nosotros como cristianos, que es algo que yo quiero como aclarar muy bien, a veces nosotros creemos que el Evangelio es para la gente inconversa. Sí. Y el Evangelio es para nosotros. O sea, el Evangelio es para los cristianos. Porque constantemente uno tiene que recordar lo que, o sea, lo que el Señor hizo en la cruz, lo que significa para nosotros. Eso nos ayuda a vencer con las mentiras del enemigo, de que nosotros no somos suficientes, de que nosotros no somos, como que a veces el enemigo quiere mentirnos tanto y uno se lo cree. Y cuando uno va a la cruz, el Señor murió por mí, el Señor me rescató, me restauró, Él borró mi pasado, como que no me venga a mí a hablar disparate cuando ya Dios restauró todo. Entonces, cuando uno recuerda el Evangelio y uno se recuerda de, wow, mi vida era así, mira lo que Dios hizo, cómo Dios me rescató, cómo Dios hizo. O sea, uno en agradecimiento, uno responde a Que eso. a veces las personas utilizan como excusa cuando tú les dices, mira, tú tienes que orar, es que después de 5 minutos ya yo no sé qué decir, es que después de 10 minutos yo me quedo sin palabra, ya yo no sé qué más decirle al Señor. Pero cuando tú tienes un hábito de estudiar la palabra de Dios, cuando tú estás en oración, todo lo que tú estás leyendo viene a tu mente y es lo mismo que tú empiezas a confesar, empiezas a decir, empiezas a hablar, porque al principio a mí eso me pasaba y yo como, ok, Señor, ya yo tengo 10 minutos orando, pero ya después de aquí ya yo no sé qué más decirte. Pero cuando tú empiezas a tener el hábito de la lectura de la palabra, a escudriñar realmente las escrituras, a ver qué es lo que quiere decir Dios, qué es lo que Dios está hablando, cuando tú estés orando, eso es lo mismo que viene a tu mente, viene todo lo que Dios, porque la Biblia describe a Dios por completo, dice quién es Dios, lo que Dios hizo, lo que Dios quiere hacer, de qué forma Dios quiere restaurarte, o sea, todo está contenido en la palabra. Y así como tú dices, lo primero es tú enamorarte de Dios, es tú, lo segundo es tú escudriñar las palabras, y eso mismo es lo que te va a llevar a ti, a que tú quieras hablar con Dios, a que tú quieras decirle, wow, Señor, si tú hiciste eso con David, mira mi condición, tú puedes hacerlo conmigo. Entonces realmente eso es algo que a mí siempre me ha causado mucho. Y realmente yo sé que hace poco tiempo tú habías compartido el hecho de orar con los salmos. Una vez yo lo practiqué y fue como, wow, ¡qué chulo! Sí, porque tú no encuentras, si cuando tú estás orando quizás tú no encuentras palabras, pero cuando tú tienes un salmo y tú no lo lees por leerlo, sino que empiezas a recitarlo como una oración,
como, wow, Señor, tú eres mi pastor y sinceramente nada me puede faltar porque tú eres mi pastor. Y dice que aunque yo ande en valle de sombra de muerte, tú estás conmigo. O sea, es también un método de poder empezar a orar. De Y tu poder mente misma te iniciar. lleva a imaginar cómo tú vas por el camino de la muerte, de la calavera, y tú vas caminando victorioso. Sí, Y realmente que al muy final chulo. todo el mundo puede orar con los salmos. Porque al Claro. final, o sea, es como que yo siento que los salmos nos ayudan como a quitar la mirada de nosotros y poner la mirada en el Señor. Porque muchas veces también nosotros cometemos el error de tener la mirada muy puesta en nosotros. Muy puesta en como que Dios tiene que resolver mis sueños, Dios tiene que resolver mi vida. Cuando al final nosotros tenemos que ir para Dios y no Dios para Exacto. nosotros. Entonces, o sea, en el aspecto de que Dios no es Santa Claus, de que Dios está ahí para cumplir todos mis deseos. Entonces, cuando Si yo nosotros soy estamos. nada, sí. Exacto, no, nosotros estamos aquí para la gloria de Dios. Claro. Entonces, los salmos nos ayudan como a poner la mirada en Dios y al final, solamente poniendo la mirada en Dios, yo lo digo porque realmente, por ejemplo, yo voy a terapia, yo estaba luchando muchísimo con la ansiedad. Y desde que yo comencé como a poner más la mirada en el Señor, mi ansiedad se ha reducido en unos niveles de verdad demasiado grandes, porque es como que yo recuerdo, no, o sea, el Señor, como tú dices, ese salmo, el Señor es mi pastor, nada me va a faltar. Y justo ayer, yo estaba en mi tiempo de oración, lo quise hacer diferente, como que me senté en el piso, yo dije, me senté en el piso, yo voy hasta aquí, Señor, ¿qué es lo que? Entonces, yo estaba como que ahí hablando, y en lo que estaba orando, yo recordé, o sea, el Salmo 42, que lo quiero leer de una vez. En el Salmo 42, en el verso 5, que dice, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué estoy tan triste en mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Y yo busqué un comentario bíblico y a mí me encantó tanto, porque es como que la Biblia nos da respuesta para todo. Y algo que estaba haciendo David es como lo que muchas veces nosotros tenemos que hacer, que es cuestionarnos. O sea, ¿por qué yo me estoy sintiendo así? ¿Por qué me estoy sintiendo tan triste? ¿Por qué me estoy sintiendo tan como agobiado? Y en medio de esa tristeza, entonces David puso su mirada en el Señor. Y dice, pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré. Entonces como que los psicólogos muchas veces nos dicen eso, que en medio de tristeza uno lo que tiene que hacer, bueno, analiza qué es lo que te tiene así, cuáles son esos pensamientos, y David fue, hace muchísimos años, él hizo eso. Sí. Entonces como que, miren cómo los salmos pueden tratar de manera tan directa con el corazón de cada uno de nosotros. O sea, como que no tiene que ser una situación específica para que tú te identifiques con un salmo, sino que tú puedes ir orando con él dependiendo de la situación que tú estés viviendo y eso nos ayuda a poner una mirada directamente en Dios. También yo diría que si alguien está luchando con el tema de la oración, que yo siento que a todos nos ha pasado que llega un momento que uno no sabe qué decir, uno puede hacer una lista de oración. Por ejemplo, bueno, me dijo tal persona que estaba teniendo problemas en su trabajo, déjame orar por esa persona. En mi familia, yo sé que mi papá o mi mamá están teniendo temas con esto, déjame orar por esa persona. Yo necesito más de Dios, déjame orar por mi necesidad del Señor. O sea, como que uno hace una lista y uno comienza a orar. Y cuando uno comienza a orar sin la presión del tiempo, porque yo siento que ahí es que está el tema, de que uno se pone una presión de que tanto Que tiempo tengo que durar una hora y después que tengo los 20 minutos. y cuando uno comienza a simplemente orar sin presión y comienza a ser honesto con el Señor, como David era, que David era extremadamente honesto y sincero, y por eso uno puede identificarse tanto con los salmos, que David simplemente hablaba con Dios de lo que él le salía de su corazón. Él no estaba con palabras bonitas, de que el sacerdote santo, Señor, que no, Señor, esto, pasó esto, no. Cuando uno entra así delante de la presencia del Señor, y uno simplemente comienza a hablar con el Señor sabiendo que Él no se escucha, de que Él no se entiende, de que uno puede hablar lo que sea con Él, el tiempo se le va. Y el tiempo ya ahí, como que uno ni siquiera está pensando en ese tiempo. Y cuando uno comienza a disfrutar la presencia del Señor, es como que uno ni siquiera quiere salir de ahí. Entonces yo daría ese consejo, o sea, o pueden orar usando los salmos, o hagan una lista de oración, o enfóquense en literalmente como que disfrutar ese tiempo de oración, como que no es una obligación. Que ahí eso era lo que yo quería comentar, lo que tú decías. Uno tiene que revisar la motivación por la que uno hace las cosas. Ok, ¿cuánta gente no lee la Biblia sola? Por ejemplo, los ateos leen la Biblia, pero para decir por qué Dios no existe. O sea,
hay tanta gente que lee la Biblia con motivaciones incorrectas, que al final no va a transformar su vida porque su motivación está mal. Entonces, muchas veces, por ejemplo, antes uno leía la Biblia porque tenía que cumplir. Como tú decías, que si el pastor me pregunta, yo quiero decir que yo la leí. Cuando eso no debería ser una motivación para leer la Biblia. O sea, la motivación para leer nuestra Biblia tiene que ser, yo quiero conocer más al Señor. Yo quiero acercarme más a Dios. Yo quiero tener una relación más cercana con Dios. Entonces, cuando uno es sincero con uno mismo, que también es una tarea difícil, porque a veces a uno no le gusta decir, bueno, Señor, yo estoy leyendo la Biblia en verdad porque yo quiero que el pastor no me pregunte, y cuando me pregunte, ajá. Pero el Señor sabe nuestro corazón. Realmente. Entonces uno tiene como que sincerarse en uno mismo y sincerarse con el Señor y trabajar en la motivación detrás de lo que uno hace las cosas. Y también ser persistentes y ser claros. Claros en el sentido de lo que tú decías, de que tú reconocías que tú estabas teniendo una baja en tu tiempo devocional, en tu tiempo de oración, en tu tiempo de hablar con Dios. Y tú tuviste la opción de quedarte en las redes normal, vender lo que se vende ahora en las redes de una película y detrás otra cosa, pero tú entendías que eso ni te beneficia a ti, ni beneficia a Dios, ni beneficia a tus seguidores, porque tú no estás siendo honesta. Entonces, ¿qué yo le voy a decir a mis seguidores? ¿Cómo yo los voy a motivar si lo que yo estoy haciendo no es lo que yo estoy viviendo? ¿Cómo yo te digo que la palabra transforma si yo no estoy viendo la transformación de la palabra en mi vida? ¿Cómo yo te digo que realmente Dios escucha si yo no estoy dejando que Dios me hable a través de la oración? Y ser persistentes en el sentido de que para tú crear un hábito tú tienes que durar 21 días constantemente haciéndolo, y ya de ahí tu mente, tu cuerpo, todo se acostumbra a que ya tú creaste eso y que todos los días tú tienes un espacio para hacerlo, pero a veces nosotros iniciamos y al tercer día nos cansamos y ya no seguimos y ya no lo hacemos más, y ya nosotros como, ay Dios mío, y es necesario, ay sí, pero yo lo retomo después. No, tú estás cansado, busca la manera de hacerlo diferente, porque como tú dijiste ayer, ¿qué tú hiciste? Te tiraste en el piso, Señor, ¿qué es lo que estoy aquí? Si tú sabes que ya en tu habitación se te está haciendo aburrido el tú hablar con Dios, el tú tener tu tiempo de estudio de la Biblia, vete para el parque, vete al patio, vete a la sala, cámbiate a la habitación de tu mamá, prende el aire acondicionado, pon una oración en la televisión y haz las cosas diferentes. Pero no te quedes haciendo lo mismo, esperando ver algo diferente cuando tú no estás cambiando la fórmula de lo que no te está funcionando. Entonces yo creo que a eso se le puede agregar ser claros y ser persistentes. Claro, y también el hecho de que nosotros somos muy, en esta generación que tenemos la cosa tan rápido, nosotros queremos que todo sea rápido y como que ver los resultados inmediatos, y lamentablemente no es así. Para ver resultados duraderos y reales, eso conlleva esfuerzo. Entonces, uno quiere crear un hábito del tiempo de oración, entonces uno tiene que tener claro qué es lo que uno quiere. Por ejemplo, si alguien quiere rebajar, tú no puedes esperar que el tercer día ya tú hayas rebajado, la primera día tú tienes que rebajar. O sea, tú tienes que ser persistente, tú tienes que tener tu meta y tu objetivo claro. Pero muchas veces yo digo como que con Dios a nosotros nos cuesta más. Y es verdad, o sea, nuestra carne no quiere, el enemigo no quiere, pero uno tiene que, o sea, ser consciente. Ya Dios nos ha dado todo lo que necesitamos, nosotros podemos lograrlo. Entonces tenemos que tener nuestro objetivo claro y tomar una decisión diaria. Yo entiendo que si uno lo toma como que un día a la vez, es más fácil. Como que hoy yo voy a leer la Biblia. Y algo que tú decías, creo que no sé si fue hoy en la mañana o ayer, que tú puedes tener, creo que fue en los datos que tú dijiste, que tú puedes tener 20 libretas, pero cada libreta tú la tienes destinada para algo diferente. No es para dejar guardado en tu mente lo que Dios te habló en la palabra. Tengo una libreta donde tú puedas anotar lo que Dios te habló, el versículo que hoy te impactó, anótalo en el espejo, anótalo en una pared, pero tenlo siempre pendiente, porque muchas veces lo que dejamos en la mente se va, se borra, llega una preocupación, llega algo, se me va, se me pasó, y a los 3 días me acuerdo que Dios me dijo algo, pero ok. Entonces yo creo que también podríamos agregar eso que tú dijiste, las sedes, a que tengan su libreta donde ustedes puedan en su tiempo devocional anotar lo que Dios les está hablando, lo que Dios les está diciendo. Hubo un tiempo en el que se me hacía difícil orar, y el método que yo tomé fue escribir cartas, escribirle carta a Dios, que incluso creo que fue la semana pasada en el campamento, yo encontré una carta que yo le escribí, y eso me ayudó mucho porque es como un método como de desahogo. Te desahogas
yo no puedo orar porque no me sale, pero por carta tú se lo puedes decir, Claro, claro. No, yo lo he hecho eso mucho Sí, también. Entonces ese es otro método, que no tiene que ser obligatoriamente tú ir a una habitación y sentarte con Dios, tú también puedes hacerlo de diferentes métodos, no tiene que ser obligatoriamente. Cuando pusimos las preguntas en la cajita de Instagram, recuerdo que hubo alguien que mencionó sobre cómo empezar, cómo tener como el primer amor con Dios para que después de ahí todo sea más fácil. Entonces a mí me gustaría que tú le dijeras a esa joven que nos está viendo cómo ella puede experimentar el primer amor. Como yo estaba diciendo ahorita, es tomando acción. O sea, como yo le dije, yo también estaba sintiendo como que yo estaba perdiendo esa pasión por el Señor. Y la única forma fue reconocerlo y accionando. Porque al final el Señor siempre está ahí. El Señor siempre está cerca, como que el Señor nunca nos deja. Entonces, lo que nos alejamos somos nosotros. Entonces, la única forma es acercándonos a nosotros, recordando la verdad de Dios, acercándonos a la Biblia. Y mientras más uno se acerca al Señor, uno va sintiendo como que más anhela al Señor. Que eso fue algo que yo me di cuenta en ese momento de la pausa, como que mientras más yo me estaba acercando al Señor, mientras más tiempo yo estaba pasando la palabra, mientras más tiempo yo estaba pasando en oración, era como que más yo quería al Señor. Y uno puede orar y decirle al Señor, mira, ser honesto con el Señor, Señor, yo no estoy igual contigo que antes, tú lo sabes, pero yo te lo quiero decir, yo no me siento igual, yo necesito volver a mi primer amor y yo voy a tomar acción. Entonces, solamente tomando acción, volviendo a la verdad del Evangelio, a la hermosura del Señor en el Evangelio, es que uno puede como volver a ese primer amor. Entonces yo diría que eso, o sea, toma acción, ya tú reconoces que no estás igual, pues vamos a trabajarlo con el Señor. Hay otra pregunta que dice, ¿qué es más importante en mi vida devocional? ¿Solo yo hablar o escuchar a Dios? Las dos cosas son muy importantes. O sea, yo entiendo que esa pregunta es específicamente de la oración, pero algo que yo me he dado cuenta es como que en medio de la oración Dios nos va hablando, quizá no audiblemente, pero no sé si les ha pasado como que ustedes van a orar y después de que terminan de orar se dan cuenta como de cosas que ustedes no entendían, que ahora entienden, o cosas que ven diferentes. Por ejemplo, a mí me pasa, o me pasó en esta semana, que yo estaba pensando como en una situación con una persona. Y yo fui a orar y yo le dije, Señor, mira, está pasando esta situación con esta persona, como que ayúdame a entender las cosas mejor. Y literal, como que yo salí como una solución de ahí, y yo dije, bueno, ok. Pero como que yo siento como que el Señor nos va hablando. Y no sé si les ha pasado, como que uno va hablando y uno, como que Dios nos guía a orar. Como el Espíritu Santo nos guía a orar por cosas. Y es como que yo siento que eso es un diálogo constante. O sea, en la oración uno ora, pero uno también tiene, por ejemplo, para mí por eso es muy importante como hacerle preguntas al Señor. O sea, Señor, ¿qué tú opinas de esto? Yo no sé si ustedes, a mí me gusta, o sea, Señor, ¿qué tú opinas de esto? Mira, está pasando tal cosa con esta persona. Yo no sé si soy yo que lo estoy viendo así, o esa persona, ¿qué tú dices de eso? ¿Qué es lo que? Como, dime tú. Y de verdad, como que uno sale con respuestas de la oración. Y es como que el Señor nos está hablando. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo nos dice lo que viene del Señor. Entonces quizá uno no lo oye de que, Cristo, pero como en el Espíritu uno va captando las cosas que vienen de Dios. Entonces como que las dos cosas son importantes. Quizá, por ejemplo, al inicio tú no te des cuenta como que, el Espíritu Santo me está hablando, pero yo siento que con el tiempo uno se va volviendo más sensible a darse cuenta como que, sí, bueno, el Espíritu Santo me está guiando a hacer esta cosa, me está guiando a morir en este aspecto, a pedirle perdón a tal persona. Como uno se va dando cuenta de que el Espíritu Santo va hablando a medida que uno va orando. Hablando de perdón, hay otra pregunta que dice, ¿cómo puedo aprender a perdonar a aquellas personas que te han hecho mucho daño? Eso es difícil, en verdad. Sí. Yo siento como que realmente a todos nos ha pasado eso. A todos nos ha pasado que uno tiene situaciones con personas que hieren mucho. Y yo siento que algo que a mí me ha funcionado es reconocer, por ejemplo, bueno, esto me hirió. ¿Por qué me hirió? Bueno,
me dio por esto. Por ejemplo, con Moisés, yo como él es mi esposo, ¿verdad? Mi persona más cercana, le digo a Moisés, bueno, a mí me dolió esto por esto, yo sentí como que eso fue injusto por él, como que me desahogo, ¿verdad? Y yo, pero, o sea, me pasó por ejemplo con una persona a inicio de año, una situación que me dolió muchísimo. Y yo lo que realmente comencé a hacer fue como que ahora, como que Señor, ayúdame a ver a esa persona con tus ojos, ayúdame a no responder de la misma forma, ayúdame. Yo entiendo que la primera forma es como que entregándoselo al Señor, Señor, mira, esta cosa me dolió demasiado, pero ayúdame a no, como que a darte gloria a ti, incluso a través de esto, ayúdame con esto, orando por esa persona también. Yo siento que cuando uno ora por las personas, es como que Dios nos ayuda, como a ver a las personas con más gracia y con más misericordia. Y yo digo como que de verdad, yo siento que la única forma es como que entregándoles al Señor, porque por la fuerza de uno no va a poder. Por la fuerza de uno lo que quiere es como que devolverle lo mismo para atrás, o que le vaya peor, o ver cómo uno puede poncharlo más duro. Pero yo entiendo que lo primero sería, por ejemplo, si te pasó algo con una persona, no acciones de inmediato. O sea, no acciones, quédate tranquilo, calladito, vete a orar mejor, vete a escribir, dile todo en la carta, lo que tú quieras decir, pero no diga nada y como que entregales al Señor. Y yo siento como que el Espíritu Santo va ayudándonos en el proceso de restauración. Otra pregunta. ¿Cómo pueden empezar aquellas personas que quieren levantarse a las 3 de la mañana a adorar? Wow. Sí, que la pusieron difícil. No, realmente duré un tiempo que yo me levantaba ahora mucho a las 5 de la mañana. Yo entiendo como que eso está muy bien. Y es como yo decía ahorita, ¿cómo tú puedes? Bueno, yo diría que acostándote más temprano, poniendo tu alarma y levantándote, porque esa es la única forma. No te arrodilles, déjame Sí, llevar. exacto. No de rodillas, no te pongas de rodillas a escuchar canciones lentas. No. No, el Espíritu Santo intercede por mí. Yo diría eso, o sea, como que duérmete más temprano, pon tu alarma, levántate y camina. O sea, ponte ahora caminando, porque si no, no va a poder. Yo creo, no sé si ellas dos comparten conmigo, pero creo que sí, que tú eres la creadora de contenido que hasta ahora yo he encontrado como que es más real en las redes en cuanto al evangelio, que es más real en las redes, porque a ti yo no sé si te da vergüenza y si vences la vergüenza en el sentido de que si te pasa una situación, tú compartes la situación para que si alguien también está pasando por ahí tenga compañía, tenga pasos para salir. Y yo recuerdo que el primer video tuyo que yo vi fue el video donde tú hablabas sobre la pornografía, y algo que yo le comentaba a ellas en una ocasión es que en la iglesia es un tema tabú que no se menciona, pero que siempre se le deja solamente a un pecado que cometen los chicos, pero las chicas también tienen lucha con la pornografía, tienen lucha con la masturbación. Y yo recuerdo que cuando yo vi tu video, ese video fue edificación tanto a mi vida, para mí, como para también ayudar a otras, y por eso yo digo que tú eres de las creadoras de contenido que es tan real, que muestran la vida, su vida como es, como miren, yo también paso por ansiedad, yo también lucho con esto, yo también me incomodo con Moisés, no es un matrimonio perfecto. Entonces, a mí me gustaría saber qué te motivó realmente a que tú escribieras tu libro, Guiados a la Vida Devocional. Porque yo sé que tú tuviste un motivo, no fue que un día tú te levantaste, déjame escribir este libro. Bueno, primero con lo que tú decías de lo de ser transparente, realmente yo comencé a ser así porque yo vengo de un hogar cristiano, de una familia, por ejemplo, mi papá es pastor, mi tía es pastor, como vengo de ese trasfondo, y yo siempre vi mucho como tabú, tú sabes, y como que yo sentía como que yo era la más pecadora del mundo, y como que yo era la que estaba peor porque yo todito eran unos santos. Hasta el punto de que cuando yo conocí al Señor, yo me di cuenta de que toditos tenemos nuestra lucha y que el Espíritu Santo nos fue ayudando a todos. Entonces, como que para mí era importante que la gente supiera de que uno tiene sus luchas, pero que el Espíritu Santo está ahí. Como que Dios es capaz de restaurar, pero ¿cómo tú vas a saber que Dios es capaz de restaurar si yo no te muestro una vida perfecta?
o como que yo no tengo ninguna lucha. Entonces, o como que yo no tengo ningún testimonio de que Dios me restauró. Porque, por ejemplo, mi abuela vio eso y mi abuela lo que me dijo fue: Cristi, tú te estás volviendo loca. O sea, como, ¿por qué tú estás subiendo esa cosa? Borra eso da vergüenza. O sea, como que me comenzó a decir esas cosas. Y en el momento, como que yo me sentí como mal, porque fue como que yo estaba haciendo como vergüenza, tú sabes. Pero yo sabía como que yo no hice para ti ese video, no fue para ti que yo lo hice, alguien más lo va a necesitar, no te preocupes. Incluso mi mamá le dijo eso a ella, como que tú no sabes a quién le puede llegar ese video. Entonces, mi deseo es como que como cristianos todos podamos ser así, porque, por ejemplo, hay gente en tu entorno que va a necesitar algún testimonio tuyo y que tú vas a hacer luz en ese entorno. Hay gente en mi entorno que yo lo voy a poder llegar, que quizás tú no puedas, pero tú le vas a llegar a gente que yo no puedo llegar y tú le vas a llegar a gente que nosotros no le podemos llegar. Entonces el punto es como que uno tiene que abrazar el evangelio, compartir lo que el Señor ha hecho para que otras personas puedan encontrar esa libertad que necesitan, porque al final todos necesitamos a Cristo. Y eso es como lo que uno tiene que tener en mente. Y en cuanto a lo del libro, realmente fue porque yo comencé a conocer al Señor y enamorarme del Señor cuando yo comencé a leer la Biblia. O sea, para mí la Biblia pasó de ser un libro que yo no entendía nada, de que tenía pila de letras, pero que yo no entiendo que la gente dice que le está hablando, yo no entiendo qué es lo que está pasando con eso, que la gente dice que Dios le habló y que Dios lo transformó, pero yo estoy leyendo pila de cosas y a mí no me pasa nada. Entonces, yo recuerdo que yo comencé a orar y dije: Señor, mira, si tú le estás hablando a esa gente, tú me puedes hablar a mí. Claro. Porque yo quiero ver si es verdad. Entonces realmente yo me di cuenta en ese momento como que yo leía la Biblia para salir de paso. Yo estaba leyendo la Biblia porque había que cumplir y no porque realmente yo quería escuchar al Señor. Entonces yo le pedí perdón al Señor. Sinceramente dije: Señor, mira, yo estoy leyendo la Biblia porque hay que cumplir con esto. Pero ya, yo voy a leer la Biblia para que tú me hables, entonces háblame. Y yo no recuerdo como que exactamente cuánto tiempo pasó, pero yo sí sé como que el Señor comenzó a confrontarme mucho. Y el Señor comenzó como a confrontar mi pecado, el Señor comenzó a confrontar como áreas de mi vida. Por ejemplo, yo recuerdo que fue como que el Señor comenzó a confrontarme con el aspecto de las mentiras. Como que yo decía mentiras como para quedar bien con la gente, eran como mentiras pequeñitas, pero era como que el Espíritu Santo no me dejaba tranquila, literalmente. O sea, yo recuerdo que yo dije una mentira que parece como tan estúpida, pero es como que el Espíritu Santo me hace sentir como que: dile que tú dijiste mentira. Y yo estaba como que, coño, mentira. Y literal, era como una lucha. Yo me sentía afuera y era yo pensando: ¿cómo yo le voy a decir eso a esta gente? Señor, yo no le voy a decir nada, yo me voy a quedar callada, como que ya yo no lo vuelvo a hacer, pero no me haga decírselo. Y como que el Señor me confrontó y fue como que: ¿qué tú prefieres más? ¿Que lo que ellos piensan de ti o lo que yo pienso de ti? Y para mí fue como que, ok, ya, me voy a decir lo que yo dije mentira. Entonces, como que en varias ocasiones me pasó eso. Y yo recuerdo que hubo una vez que fue con el versículo que dice como: por su misericordia no hemos sido consumidos. Que en esa etapa, yo recuerdo que el Señor me ayudó como en el aspecto de mi restauración con mi relación con Moisés. No sé si ustedes saben, como que en mi noviazgo con Moisés nosotros... yo me he tirado casi todos los mi relación con Moisés al inicio, realmente, yo no tenía una relación estable con el Señor, Moisés tampoco. Yo luchaba con la pornografía, Moisés también luchaba con la... O sea, no lo sabíamos, pero los dos teníamos esas luchas al mismo tiempo. Entonces, obviamente, ¿qué iba a salir de ahí? Un desastre. Entonces como que nosotros llegamos a caer en como en tentaciones sexuales y cosas así. Y en ese momento que el Señor comenzó a tratar conmigo con el versículo de: por su misericordia no hemos sido consumidos, para mí fue como cuando el Señor te habla tan claro. Y yo recuerdo yo dando grito y grito y grito y grito, y yo como que: ay, Señor, perdóname, yo por tu misericordia yo no he sido consumida. Yo hablé con Moisés, yo le dije como que ya, que si yo qué, como que ya, o sea, y realmente un tiempito después Moisés y yo terminamos. Entonces, yo experimenté lo que la palabra de Dios era capaz de hacer, como que cómo el Señor fue transformando mi vida a través de su palabra. Y para mí era como que otra gente tiene que saber esto. Como, si esto me cambió la vida, otra gente necesita que Dios le transforme la vida a través de la palabra. Y yo comencé como, ahí fue cuando yo comencé con Instagram. Que ni siquiera yo estaba pensando en eso. Mi intención, o sea, yo tenía un Instagram viejo, yo lo borré
porque yo dije, no, un nuevo comienzo. Yo comencé literal y fue como que yo comencé a compartir, y yo tenía como 80 seguidores, o sea, a la gente que me sigue, yo voy a comenzar a compartir lo que el Señor hace. Y cómo la palabra de Dios es capaz de transformar la vida, cómo la palabra de Dios. Y yo comencé a compartir devocionales, a compartir cosas, y la gente comenzó a preguntarme cómo hacer tiempo devocional, como esas preguntas. Y yo comencé a hacer talleres, y después yo dije, ven acá, y si alguien más, que quizás yo no pueda ir a un taller, necesita eso, entonces déjame crear algo que le pueda llegar a cualquier persona, que no necesite ir a un taller, que simplemente pueda tenerlo ahí. Y ahí fue, eso fue en el 2018, que yo comencé a escribir eso. Pero yo lo comencé a escribir, yo estaba pensando, digo que así iba a ser un libro, no hay nada. Yo estaba escribiendo eso ahí, y yo lo escribí, y después fue como que el Señor comenzó como a... Yo lo escribí y lo terminé. Después yo pensé como que, déjame hacer un ebook, a ver, eso no funciona. Entonces, yo di eso como que ya, eso no va a funcionar, y lo tenía como arrumbado. Y personas comenzaron a decirme como que, Cristi, el libro, como que gente cercana a mí, una amiga me dijo como que, Cristi, saca el libro, que sí o qué. Y después mi mamá fue, o sea, sin saber nada, Cristi, el libro, tienes que sacarlo. O sea, como que comenzaron a llegar esos comentarios, y yo dije, déjame yo escribir a una persona, a ver en cuánto me saldría, para ver cuánto tiempo yo tengo que ahorrar para hacer un libro. Entonces yo le escribí a una persona y yo le dije, vamos a cotizar este tema del libro para que tú me digas cuánto es. Entonces me pusieron en contacto con la editorial y me dijeron, sí, no te preocupes, eso va a quedar muy heavy, y eso lo vamos a hacer, y va a quedar muy chulo, y tú qué sé yo qué, y después vamos a hacer otra cosa. Y yo dije, ok, está bien, pero vamos a ver cotización. Claro. Yo dije, vamos a ver cotización, no te preocupes. Y yo dije, ¿cómo que? No te preocupes, que alguien te lo va a pagar. Y yo me quedé y dije, ¿qué? Y dijo, sí, hay una persona que te lo va a pagar, es cosa. Y yo, o sea, yo mandé eso pensando que yo iba a imprimir ese libro como en 3 años, y me dijeron que me lo vamos a mandar a hacer, y ahí me dije, mándame el libro, que lo vamos a comenzar a hacer ahora. Y yo ahí me quedé como que, 10 años, ¿qué pasa? No, pero de verdad fue como que mucho miedo, ansiedad, muchas cosas al mismo tiempo, como dije, ¿y si es un talito? ¿Y si es un qué sé yo qué? Pero fue como que una respuesta del Señor. Y para mí, como que una muestra más como de que Dios te presente, de lo real que es Dios, porque como de la nada me dicen, no, ven que eso te lo van a pagar y te van a hacer que sé yo qué. Entonces, ese fue como el proceso del libro. Hasta ahora, de verdad, como hay personas ya que me han escrito de que le ha sido de mucha ayuda y bendición, y mi único deseo, de verdad, como el Señor lo sabe, es que otras personas puedan como acercarse directamente a la palabra de Dios. Mi deseo genuino con ese libro es como que más personas puedan acercarse directamente a la Biblia. Yo no tengo ningún problema con los devocionales prehechos, incluso en el libro hay como, creo que es 2 semanas de devocional, que es como prehecho, pero es como, la intención con la que yo lo hice no es como que para que lean el devocional que yo hice, sino como que ustedes lean la Biblia, lo que el Señor tiene para enseñar a ustedes, y si después les puede resultar útil lo que yo escribí, entonces pueden leer lo que yo escribí. Pero yo entiendo como que Dios es capaz de hablarnos a nosotros directamente. O sea, su palabra es viva, su palabra es eficaz, el Señor tiene algo que decirte a través de su palabra. Entonces yo entiendo como que nosotros tenemos que darnos la tarea, retarnos a leer nuestras Biblias y a escuchar lo que Dios tiene para decir a través de ellas. Yo me considero fan de Guiados. Y cuando tú sacaste el de la suegra, estábamos nosotras dos en la casa. Y Paula, mira, ya salió el episodio de la suegra. Entonces yo lo primero me paré, ella me cogió delante y yo, Paula, ¿por dónde tú vas? No, Paula, espérate. Entonces estábamos así. Y yo duré un tiempo donde si yo tenía una situación, yo iba y yo lo descargué justamente Spotify fue por ustedes. Y yo tenía tal situación y yo iba a ver, déjame ver qué episodio tiene Cristi hablando de esto, que me puede ayudar, que lo buscaba y yo que lo escuchaba y yo, Señor, mira, si tú ayudas a Cristi de esta forma, tú me puedes ayudar a mí, lo tomaba como ejemplo, así que yo quiero que tú sepas que tu vida es de bendición a todo el que sigue y escucha tu contenido, y que tú no estás en las redes por casualidad, sino que tú estás en las redes porque Dios te puso en este tiempo para hacer luz en medio de una generación que necesita una palabra clara, que necesita una palabra contundente. Así que aquí tienes 3 hombres que te aman, que te
realmente lo que me gustaría es, bueno, básicamente eso que había compartido. Vamos a retarnos a leer nuestras Biblias, vamos a retarnos a acercarnos más al Señor. Yo siento que en nuestra generación, lamentablemente, a veces uno pierde de vista el enfoque y pierde de vista como al Señor, que es lo realmente importante. A veces uno se ocupa demasiado en el día a día, en la universidad, las tareas, el trabajo, el esposo, como todas las cosas que hay que hacer, y uno se le olvida como que todo esto es pasajero y de que al final todo se trata del Señor. Entonces les haría la invitación de que si tú sientes que tú has perdido tu primer amor, si tú sientes como que tu relación con el Señor no es la misma, tómate una pausa. Ustedes se van a dar cuenta como que, de que vale la pena dejar cualquier otra cosa con el fin de ganar a Cristo. Entonces, gracias por la invitación, de verdad. A mí me encanta hablar, así que he amado estar aquí con ustedes, y a los que están escuchando, si desean pueden pasar por Guiados Podcast a escuchar lo que tenemos por allá. Gracias por prestar atención a este episodio. Esperamos que haya sido de bendición y de edificación a sus vidas. Vuelvo y reitero la invitación de Cristo y pásense por Guiados, porque van a ser muy edificados y bendecidos. Escúchenlo desde el principio, sigan la secuencia para que escuchen la historia de ella, de Moisés. Los van a amar, se los aseguro. Así que nada, Dios les bendiga y hasta una próxima entrega. Bye.